Esta es una grabación de un mensaje de hermano José de radioblas.net. Conoce tu autoridad sobre el diablo. La hermana Ángela empieza con estas escrituras. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21, que dicen así. Cuando volvieron de donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y puesto de rodillas delante de él, le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques que le hacen sufrir lo indeseable y muchas veces se arroja al fuego o al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús exclamó, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida dio una orden, salió del muchacho el demonio, y en aquel mismo instante quedó curado. Más tarde se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó, porque ustedes no tuvieron fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le podrían decir a este monte, quítate de ahí y ponte allí, y el monte cambiaría de lugar. Nada les resultará imposible. Pero este género de demonios solo sale por medio de la oración y el ayuno. Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Amén, gracias Señor por tu palabra, dice la hermana Ángela. Tenemos que aprender cómo tener autoridad sobre el diablo, dice la hermana Ángela aún. A lo que el hermano José contesta, sí, muchos hermanos nos han escrito sobre la oración, a la oración de liberación del diablo, de ayer. Esperemos que esta hermana pueda quedar libre pronto. Depende solo de ella porque Jesús ya la había liberado, pero ella sigue regresando al mismo problema y no quiere liberarse. Y entonces el Señor no puede hacer nada, ya que el Señor no obliga a nadie. Tenemos que ser nosotros los que debemos dejar el pecado y liberarnos de ello. Jesús no fuerza a nadie a su salvación. Así que depende de cada uno de nosotros. Este mensaje que leíste, Mateo capítulo 17, que Jesús se enojó, que exclamó, generación incrédula y perversa, habló con los discípulos. No estaba hablando con la gente del mundo que obviamente no tenía fe. De hecho, vemos en el versículo 19 cuando los discípulos se le acercan a Jesús, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Y Jesús le respondió, a causa de vuestra poca fe. Así que el regaño fue para los discípulos y para nosotros también. De hecho, vemos que hay un pasaje paralelo. Esta historia también tiene que ver en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 38. Es la misma historia y aquí vemos que cuando Jesús se acerca, Lucas 9:40 le dice, he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclama, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes soportándolos? No era el regaño para el Padre que pidió ayuda a Jesús, sino para los discípulos. Y vemos en el versículo 42 cuando Jesús le dice, tráiganme al muchacho, levantan al muchacho, se lo llevan, y mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró por el piso y comenzó a torturarlo con convulsiones. Pero Jesús expulsó al espíritu inmundo y curó al muchacho. ¿Qué nos enseña esto? Vemos que en un cierto sentido el diablo buscaba engañar a los discípulos. Es por esto que no pudieron expulsar ellos ese demonio. O sea, los discípulos fueron a expulsar este demonio como lo hacían siempre, ya que Jesús les había dado autoridad para hacer tal cosa. Pero este demonio usaba un engaño diferente. ¿Cuál engaño? Cuando se lo llevaron a Jesús, he aquí que este demonio tira al muchacho al piso, le hace tener convulsiones, y los discípulos se espantan, dicen, oh, este va a morir. No queremos tener un cadáver en las manos. Y dice el hermano José, es como yo una vez que conocí un tipo que quería ser el misionario, que quería seguir a Jesús. Pero su madre le dijo, mira, si tú no te
me apoyas, no me cuidas y te vas a hacer el misionario, yo me suicido y me lanzo por la ventana. O sea, son engaños, ¿entienden? Dice el hermano José. Así que este demonio lo tiraba al piso, le hacía tener convulsiones, los discípulos se espantaban y paraban el exorcismo, porque pensaban que entre más oraban, más iba a empeorar la situación. Y de hecho, entre más oraban, más empeoraba la situación. Los discípulos pararon la oración y el muchacho se quedó poseído. Llega Jesús y los regaña: generación perversa e incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?, dijo Jesús. De hecho, dice el hermano José, no se puede expulsar al demonio poniendo velitas y con oraciones tontas. Porque si no va a pasar que el diablo va a estar ahí contigo orando junto a ti. Y el hermano José nos cuenta una experiencia que tuvo con un demonio, que decía: llévenme a la misa, que le llevaran a la Virgen. Que el demonio decía: llévenme a la Virgen, él puede matarme, y después se ponía a reír y a burlarse. Y el hermano José dice, obviamente se refería a la falsa Virgen, a la verdadera madre de Jesús obviamente no. A lo que la hermana Ángela nos cuenta que en un exorcismo, cuando un sacerdote católico invocó el nombre de Jesús, este demonio blasfemaba porque no soportan el nombre de Jesús. Y cuando el sacerdote invocaba el nombre de la Virgen o de los santos, el demonio se ponía a reír. Así que muchos que oran a la Virgen en realidad están orando al diablo, dice el hermano José, porque es a la falsa Virgen a la que están orando. Porque la verdadera Virgen Madre de Jesús dice que no quiere oraciones, no quiere la gloria. Así que el hermano José dice, si ustedes quieren practicar el expulsar demonios, no se dejen engañar por los engaños del diablo, vean lo que nos enseña Jesús. De hecho, dice el hermano José, ayer el diablo me hablaba mientras yo expulsaba al diablo, y dice el hermano José que los demonios les decían, no, nosotros la mataremos, a nosotros nos pertenece. Y José les dijo, tú no matarás a nadie, no te pertenece nadie, está bajo la protección de Dios. Y los demonios existían, no, ella morirá. Y de hecho muchos mueren, dice el hermano José, pero a causa de maldiciones, porque no van a refugiarse con Jesús. Esta pobre hermana por la cual estamos orando, que ha vuelto a sus vicios, seguramente morirá si no vuelve a Jesús, si no se despierta y se acerca al Señor, y sigue cayendo en el diablo, seguramente el diablo logrará matarla. No hay ninguna duda sobre esto, ya que el diablo es el ángel de la muerte. Así que tratemos de aprender esto. Cuando Jesús se acercó en Lucas 9, mientras el muchacho también se acercaba, el poseído, el demonio lo tiraba al piso y comenzó a retorcerse con las convulsiones. Por este motivo que los discípulos no podrían expulsarlos. ¿Por qué? Porque era un diablo engañador. Hacía como si lo fuera a matar cuando en realidad no podía matarlo, pues no tenía la autoridad de Dios para hacer tal cosa. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se acercó y le dijo, vete de aquí, Satanás, ahora. Lo dijo con autoridad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, no pidiéndole al diablo como un favor, por favor, vete, no, sino enojados y diciéndolo con autoridad, Satanás, vete de aquí, en el nombre de Jesús. Todos los demonios que he expulsado ha sido así, me debo enojar, dice el hermano José, porque cuando te enojas llegas a corazón lleno, a una gran fe, en el bien o en el mal. Si es para expulsar el diablo, está en el bien. Ahora el hermano José da la palabra a la hermana Ángela, a lo que la hermana Ángela dice, amén, te quiero leer algunos mensajes que nos enviaron los hermanos, después de lo que pasó ayer. Y dice la hermana Ángela, de hecho yo me quedé muy sorprendida de ver cómo todos los hermanos pusieron todo el corazón en esta oración. Les llegaron muchísimos mensajes email que decían, estoy de rodillas, estoy llorando, estoy pidiendo a Jesús. Y el hermano José dice, ¿ves los hermanos que tenemos a corazón lleno? Así es como debe ser. ¿Ves qué iglesia preciosa que Jesús nos ha dado? Dice el hermano José a la hermana Ángela. Gracias Jesús, dice el hermano José.
Estoy orgulloso de ustedes, hermanos, dice el hermano José. Ahora quiero leerte 2 mensajes, hermano José, dice la hermana Ángela. Uno es del hermano Lucas, que dice así: hermano José, grandísima bastonada al diablo, grandísimo y insuperable Jesús. A lo que el hermano José dice: amén, aleluya, aleluya, gracias Jesús. Y luego la hermana Ángela dice: de parte de Marco, dulces hermanos y hermanas, hoy asistí por primera vez a una liberación que después no acabó bien, porque Antonieta no lo quiso. Continuemos orando por esta preciosa mujer, dice el hermano José. Recibí un entrenamiento, continúa diciendo el hermano Marco que escribió, y la autoridad que tenía el hermano José en el nombre de Jesús. Y el hermano José dice: todos tenemos autoridad sobre el demonio, basta creer, y que no duden, no tengan dudas. Y cuando el demonio los tire al piso y les haga tener convulsiones, no lo crean, hagan como Jesús, griten al demonio, expúlsenlo en el nombre de Jesús. Dice el hermano Marco: he notado que en el nombre de Jesús son obligados a responder los demonios y a hacer lo que se les está pidiendo, lo que se les manda. Quedé veramente impresionado, dice el hermano Marco. Fue una bellísima experiencia de aprendizaje. Me uno a vuestras oraciones para que Antonieta también pueda quedar librada y rechazar toda forma de idolatría. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Un abrazo del hermano Marco. A lo que el hermano José dice: sí, está en una idolatría religiosa, toda ahí llena de estatuas, de imágenes, de santos, de todos los colores tiene, dice el hermano José. Los demonios responden preguntas si lo haces con fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad que nos da Jesucristo. Haces una pregunta y tiene que responder. Amén, 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 dice la hermana Ángela, que pasa a leer un mensaje de Judita. Pasa a ustedes, el sábado escuché el mensaje del hermano José, y quedé veramente impresionada y choqueada por el mensaje de esa mujer poseída por demonios. Me gustó mucho cómo el hermano José la trató a ella. Gracias por la respuesta. Amén, amén, dice el hermano José. Hay una sola forma de tratar al demonio, con el bastón, dice el hermano José. Siempre la espada de la palabra en la cabeza. Siempre en el nombre de Jesús. Siempre todo lo que digan basado en las Escrituras. Y no vayan a vuestro poder, vayan al poder de Cristo. Y luego la hermana Ángela continuó otro mensaje de parte de Julia, que dice así: yo también oré por Antonieta. Mientras orábamos, me levanté así de repente, y el Espíritu Santo me llevó a collares religiosos que no había notado, a estatuas que representaban a Bob Marley. Tengo muchas de estas estatuas en mi casa, en mi cuarto, y los puse todos en una bolsa. También tengo 2 mariposas que, aunque una me gusta mucho, no sé por qué, pero me molesta al mismo tiempo. A lo que te pregunto, hermano José, ¿debo quitarla también? Y el hermano José: si te da fastidio, si te molesta, también, obvio, es lógico, quítala. Dios te bendiga, Julia, dice el hermano José. Y le sigue diciendo: son ídolos, dice el hermano José. ¿Tú crees que estás orando a un santo, a una estatua de Jesús, de la Virgen? Pero adentro de esas estatuas hay un demonio. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 4 dice así. Más bien Éxodo capítulo 20 dice hermano José: no te hagas escultura ni imagen de las cosas que están allá arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en las aguas bajo la tierra. ¿Ves? Por ejemplo, estos comandamientos, que es uno de los 10 comandamientos, la Iglesia Católica los quitó. Este comando lo quitó de los 10 mandamientos. Pero dice el hermano José: no me interesa atacar a los católicos y hacer ver mejor a los protestantes. No me interesa ni católicos ni protestantes, me interesa solo Jesús. La hermana Ángela dice: quiero leerte un mensaje de hermano José, que nos está escuchando en vivo.
y nos acaba de escribir. A lo que el hermano José responde, gloria, gloria a Dios. ¿Cómo va la batalla, José? Sé que Jesús está contigo y oremos porque Antonieta quede libre. Solo depende de ella. Jesús ya la libró. Y así dice el mensaje. Antes que nada, quisiera decirles que si pudieran agradecerle a todos los hermanos que oraron ayer por Antonieta. Y hermana Ángela dice, amén, amén. Así teníamos que ser todos unidos contra el diablo. Uno para todos y todos para uno, dice el hermano José. Estamos en el tiempo del fin, dice el hermano José. Yo me espero que un día el Espíritu Santo diga, llama a los hermanos en tal bosque. Ahora no vengan aquí, que todavía en el bosque no está. Pero estoy seguro que llegará el tiempo en que el Espíritu Santo dirá, llama a los hermanos de la zona y este tal bosque está protegido por los ángeles. Así que tendremos que estar juntos, dice el hermano José. Yo estoy diciendo a los hermanos, procúrense campañas de acampar, tiendas de acampar. Cada 2 hermanos deben tener una tienda para 4 personas, y quizás hasta 2 si es posible. Hay que prepararnos para ese momento. Todavía no ha llegado, pero hay que prepararnos. Llegará el momento en que tendremos que reunirnos en cientos o quizás hasta en miles en los bosques. Y la hermana Ángela continúa leyendo el mensaje que dice, la que escucharon ayer no era mi madre, mi verdadera madre es Dulce. Y dice, sí, es lógico, lo sé, José, lo sé. A lo cual hermano José le responde a este hermano, sí, lo sé, no te preocupes, yo sé que ella quiere quedar liberada, ella está en el libro de la vida. Dice, no te preocupes, no confundas a tu madre con los demonios que la tienen poseída. Tu madre tuvo equivocaciones y aparentemente ella no logra perdonar. Y por la falta de perdón eso atrae a los demonios. Pero la falta de perdón no hace perder la salvación, dice José, el hermano José. No somos de esos que enseñamos esas estupideces, que se pierde la salvación. Tu madre tiene la salvación. Simplemente que su falta de perdón permite a los demonios que las tengan atormentada. Después dice que ayer, antes de la oración, cuando estaban en casa, el diablo dijo, yo no puedo decir estas cosas, que odia a los padres y la hija. Y pareciera como si estuviera recibiendo órdenes de la estatua de la Virgen. Y el hermano José dice, sí, ves, en este tipo de estatuas hay espíritus. Aunque tengas amuletos, estatuas africanas. Y dice, estas son cosas que atiran a los demonios, que los atraen. Y continúa leyendo el mensaje que dice, y después ayer cuando estábamos orando con ustedes, puse yo mi mano sobre la espalda de mi padre delante de la cara, y se veía que estaba saliendo, y que quizás había salido, solo que después volvió a entrar cuando mi madre no renunciaba a sus ídolos, y a lo que el hermano se responde, es lógico, no ha renunciado a tal religión, y el diablo regresó. Porque el diablo, ¿qué dice? El diablo dice, ve, ora a la Virgen, ve a la misa. A lo que el hermano José dice, es obvio que el diablo sigue teniendo poder, porque todo lo que no sea Jesús, el demonio lo usa para controlar a las personas. Y es ahí donde él tiene poder. Pero dijo que también fue una experiencia buena, nos cuenta el hermano, porque el padre que estaba haciendo el exorcismo abrió los ojos y ahora nada más cree en Jesús. Y el hermano José dice, gloria a Dios. ¿Ves cómo Jesús puede también tener gloria aún en los ataques del enemigo? Y dice, continúa diciendo el hermano José, dice, sí, escuché su voz, es muy dulce y me da mucha felicidad que sea de los nuestros. Se ve que es un hijo de Dios también. Y sigue diciendo el hermano José, bienvenidos a nuestra iglesia, que es la iglesia de Jesús. Cuando la gente me pregunta de qué religión soy, yo nada más les digo Jesús y Biblia. No me interesa ser el gran pastor ni seguir tan religión, solo Jesús. Y la hermana Ángela dice, amén. Te continúo leyendo otro mensaje de otra hermana. Ella pregunta, después de que escuchó la experiencia de ayer, pregunta, ¿aquellos que oran a María se arriesgan en todo? Es terrible. A lo que hermano José responde, mira, hay 2 Marías. Una es la de la Biblia, la madre de Jesús, que es la verdadera.
Y luego está la falsa que usa el demonio, que es para que le busquen y le adoren. Obvio que si oras a María, estás adorando a Satanás, estás orando a Satanás. ¿Todavía no lo han entendido? En Apocalipsis 22, Juan se le arrodilla a un ángel y el ángel dice, no lo hagas, adora a Dios. Y la hermana Ángela dice, aclaremos las cosas. Hay dos Marías, una verdadera y una falsa. Pero aún así no oramos ni a la verdadera, pero creemos en ella. Creemos en la María de la Biblia, Madre de Jesús. Y el hermano José dice, no oramos ni a la verdadera porque la verdadera no quiere oraciones. La María verdadera no dice, gracias, gracias que me adoren, gracias que me dediquen oraciones. No. En cambio, la falsa María quiere ser venerada para que ustedes no vayan a evangelizar ni dar la salvación de Jesús. No, sino que la estén adorando a ella. Dios bendiga a la verdadera María, dice el hermano José. Y la hermana Ángela continúa leyendo el mensaje que dice, pobre hermano José, lo amamos mucho. A él, al papá y a la mamá. Les estamos cerca porque somos una familia y sufrimos y oramos con él, por él. Y el hermano José dice, ¿ves cuánto amor te tienen los hermanos a José? Verás que el Señor de una manera o en la otra va a librar a tu madre. Ya la libró. Nada más que tu madre también tiene que poner de lo suyo. Pon todo lo que ya te he dicho. Cantos de adoración, cristianos, Biblia en la mano, todo. Todo porque los demonios no pueden resistir a Jesús. Para ellos es una tortura que tú invoques el nombre de Jesucristo. A lo que el hermano José que está escuchando en vivo responde, estoy muy agradecido con Jesús, lo amo mucho, cada día crece más mi amor por él. Pero tengo dudas en mi corazón si todavía tendré algo de rencor o algo de odio. Tengo miedo de estas cosas, pero gracias al Señor tengo paz en el corazón. Y responde el hermano José, pide al Señor que te ayude, pide de rodillas que te libere de cada espíritu malvado, de cada espíritu de rencor, de odio, de falta de amor. Hermanos, dice el hermano José, todos ustedes que escuchan, levanten una mano y oremos en el nombre de Jesucristo. Cualquier odio, rencor en mi corazón, cualquier espíritu del diablo, en mi mente, en mi corazón, en mi alma o cuerpo, lo retiro en el nombre de Jesús. Quiero solo a Jesucristo. Y nada más y nada menos que Jesucristo. Soy libre, yo he perdonado a mis enemigos. En el nombre de Jesús, ahora yo tengo el poder de hacer milagros, de hacer curaciones, porque amo a Jesús. Y expulso al demonio de la duda, al demonio de los miedos. Repitan, hermanos, esta no es una oración de pajarracos. Esto ustedes tienen que orarlo en su corazón en base a este modelo que les he dado. No repetirlo falsamente. En el nombre de Jesús, amén. Siempre hay que usar el nombre de Jesús, siempre que hay que perdonar. Decirle al Señor, Jesús, ayúdame a perdonar, así como yo quiero ser perdonado. Y toma la palabra la hermana Ángela que dice, de hecho sobre este objeto quisiera que habláramos un poco más sobre el miedo, sobre el diablo. Y la hermana Ángela, quiero leerles un mensaje nuevo que acaba de llegar. Y dice, otro hermano Marco, no el de antes, sino otro. Él escribe, queridos hermanos, después de lo que pasó ayer, de la mujer poseída, esta noche a mí me pasó algo. Estaba durmiendo y de repente escuché 3 golpes en el armario. Me desperté espantado a las 2:30 de la mañana. Me puse a orar y a ordenarle al demonio que se fuera en el nombre de Jesús. Me puse a leer el Evangelio de Juan a alta voz. Después otro ruido más fuerte se escuchó debajo de la cama y atrás de mí también. Y el hermano José dice, no era suficiente leer la Biblia, aquí hay que gritarle al diablo.
Y la hermana Ángela dice, sí, sí lo hizo. Pero el hermano José dijo, sí, pero tienes que continuar. Y el hermano José dice, hay dos pasos. Uno es gritar al diablo. Y después, ponte a darle la gloria al Señor Jesús. Ponte a invocar a Jesús. Ponte a amar a Jesús. Pero con fuerza, no con oraciones muertas. Y creyendo de verdad. Fuerte, gloria al Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias que me libras de mis enemigos. Gracias, Señor, gloria a ti, Jesús. Tengo el poder de Jesús. Vete de aquí, Satanás. Y siempre mencionar el nombre de Jesús, termina diciendo el hermano José. Amén. Y continúa contando la historia de la hermana Ángela, que dice, temblando me levanté, llamo a mi esposa y le explico todo. Y mi esposa pensó inmediatamente que eran ladrones, y el hermano José dice, no, son demonios. Y continúa contando la historia, salí fuera de la casa y vi todo el alrededor. Di vueltas por varios puntos de la casa, pero aparentemente todo estaba bien. Yo seguí invocando el nombre de Jesús, pero el miedo era tan fuerte que hasta me temblaba la panza. Y también mi hija me dijo que había escuchado ruidos no normales, a lo que el hermano José explica que seguramente tiene problemas en su casa. Le dice, está pasando que el diablo está tratando de avanzar. Claramente se ve que en tu casa debe haber alguien que no ha dado todavía su corazón a Jesús. Y esto da la posibilidad al diablo de entrar. Y le dice, ¿qué tienes que hacer? Ponte a evangelizar a las personas de tu casa que estén a medio corazón. Lucha, porque en estas luchas o ganamos nosotros o gana el diablo. Y después sigue contando la historia a Ángela, que dice, encendí inmediatamente la música cristiana y nos pusimos a orar de nuevo. Y cada vez más la atmósfera, el ambiente se calmó poco a poco. Y el miedo se fue. Y el hermano José responde, porque pusiste otra atmósfera, pusiste música cristiana. Y a fuerza de insistir, el diablo se fue. Y continúa contando la historia, que el ambiente esta mañana otra vez estaba normal. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Quiero pedirle esto al hermano José. Y también oración para mi familia y para mi casa. Que todas estas cosas se vayan. Y el hermano José responde, ok, nuestra oración no será suficiente, mas servirá también vuestra oración y que ustedes pongan de su parte. Tendrán que entregar todo al Señor, ya que si no está toda la casa entregada al Señor y uno de los miembros de la familia no está 100% entregado al Señor, ahí es por donde el diablo puede entrar. Y esto es lo que pasa en la mayoría de las casas así llamadas cristianas, ya que están a corazón lleno uno sí y uno no. Y Jesús dijo, uno será tomado y otro será dejado. Así que, ¿qué tienes que hacer? Evangelizar, dice el hermano José. Vivir de modo cristiano, luchar contra el demonio y luchar contra los miembros de tu familia que no quieren seguir al Señor. Y dice la hermana Ángela, una cosa que me ayudó a mí mucho a superar el miedo del diablo sobre el diablo fue la palabra de Dios, la Biblia. Conocer bien la palabra de Dios me ayudó a conocer mis derechos que tengo en Cristo Jesús. Porque sé que de esa manera el diablo ya no tiene poder sobre mí. Porque sé que yo fui comprada a un caro precio, como dice Corintios 6:20. Y el diablo no tiene ningún derecho sobre mí, no puede hacerme daño. Porque no tiene el derecho. Pero si yo no conozco esta palabra, esta verdad de la palabra, el diablo se aprovecha y prueba de entrar en tu vida y a destruirte. A lo que el hermano José responde, es cierto, porque la palabra dice, mi pueblo muere a falta de conocimiento. Y la hermana Ángela dice, pero conociendo la palabra, cuando siento algún miedo, inmediatamente pienso en las Escrituras. Por ejemplo esta, Primera de Juan 3:8. Para esto ha sido manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. E inmediatamente pienso, yo apartengo a Jesucristo. Y Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Yo tengo poder en Cristo. Sí me siento débil, pero con Cristo nada es imposible. Y después hay otra escritura que me gusta muchísimo. En Colosenses 1:13.
Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha transportado al reino de su amado Hijo. Así que yo soy libre del poder de las tinieblas completamente, dice la hermana Ángela. Yo pertenezco al reino de Jesús. Y no lo merezco, no soy fuerte, pero es la palabra que lo dice. Y yo creo en la palabra. Amén, amén, dice el hermano José. Hay que aprender las escrituras. Hay que memorizar las escrituras que te ayudan. Y cuando tú sientes miedo o dudas, inmediatamente repetir las escrituras. E inmediatamente sales del miedo. Dice el hermano José, es muy importante tener conocimiento de la palabra, ya que muchos cristianos que creen que tienen la salvación, pero no saben que también pueden tener la curación en el nombre de Jesús, las promesas que nos hace la Biblia, la autoridad que nos da Jesucristo sobre el diablo, sobre los demonios, para hacer curaciones, para resucitar a los muertos. Amén, 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 dice la hermana Ángela, es la palabra que nos da la fuerza. Nosotros sabemos que cuando Jesús fue tentado, usó la palabra 3 veces para correrlo, porque le decía, está escrito tal, está escrito esto, está escrito el otro. Así que hay que repetir las escrituras, esas escrituras que nos da fuerza. Y dice el hermano José, también Jesús usó las escrituras. Y dice, ¿quién somos nosotros para ir en el nombre de la falsa virgen, en el nombre de la vela, del santo, de la imagen? No, del agua santa, de la iglesia protestante o católica. No, vamos en el nombre de Jesucristo. Ir contra el diablo en el nombre de una religión es una ignorancia elevada a la tercera potencia. Es ignorancia al estado puro. Es por esto que las iglesias están llenas de demonios, de enfermedades, de maldiciones, como por ejemplo esta pobre hermana Antonieta que va a la misa, ora a la Virgen y está poseída al 100%. Pero Jesús la librará solo en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuántos no hay como esta pobre hermana? ¿Cuántos? ¿Cuántos como ella también quieren ser liberados y están hasta peor y más poseídos, pero no pueden porque no quieren dejar a sus ídolos, porque quieren solo a la Virgen, a la misa? Y el hermano José dice, no valen nada estas cosas, solo Jesucristo. Mira, te doy una escritura, Lucas 10:17. Esta mañana quiero dar un mensaje y quiero comenzar con Lucas capítulo 10. Por favor, tomen papel y pluma. Por favor, hermanos, un mensaje para aumentar vuestra fe y la nuestra también, ya que hemos recibido mensajes de hermanos muy sorprendidos e impactados por las apariciones de los demonios, y es una realidad. Y tienen que acostumbrarse, hermanos, dice el hermano José, acostumbrarse a que estamos en una guerra y que el diablo dispara. Lucas 10:17. Los 72 volvieron llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. A lo que el hermano José dice, o le vamos a creer a Jesús, a la Biblia, lo que nos dice que tenemos a los demonios bajo nuestro poder en el nombre de Jesús, o le vamos a creer a las mentiras del diablo. Y dice el hermano José, atención a lo que dice, tenemos a los demonios bajo nuestro control en el nombre de ¿quién? A lo que la hermana Ángela responde, de Jesús. Y el hermano José dice, dice así, no dice de la Virgen, de San José, de Padre Pío, del santo tal, del santo allá. Toda esta gente que va a orar a los santos termina peor de lo que ya estaba. Menos algunos que al final curan porque de casualidad llegan a Jesús. No se queda nada más en el santo, sino que llegan a Jesús. Ahora en Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, les he dado a ustedes autoridad para que pisoteen las serpientes, los escorpiones y todo el poder del enemigo, sin que nadie pueda dañarlos. A lo que el hermano José dice, Jesús ya nos ha dado este poder, ya lo tenemos en el nombre de Jesucristo. A lo que la hermana Ángela dice, ¿sabes? Es que a veces seguimos nuestros sentimientos, las cosas que sentimos.
Y no nos sentimos tan fuertes, no sentimos esta autoridad, pero hay que elegir, seguir los sentimientos o la palabra. A lo que el hermano José dice, es cuando eres débil que Jesús es fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, Pablo le dice a Jesús, por favor, líbrame. Y Jesús le dijo, no, porque es en tu debilidad que yo me rindo perfecto. Es en tu debilidad que mi fuerza viene rendida perfecta. Y es cuando somos fuertes que tenemos el título de teología de la iglesia tal, de líder religioso, que presumimos diciendo, ¿ya viste mi diploma en teología? Es ahí cuando somos unos buenos para nada. Y el hermano José da las siguientes escrituras. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice así, queridos, no les asombre cómo algo inesperado de la tremenda prueba desatada contra ustedes. Alégrense más bien de compartir los sufrimientos de Cristo, para que el día de su gloriosa manifestación también ustedes salten de júbilo. Aleluya, dice el hermano José. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, no se asombren por las pruebas que hay en medio de ustedes para probarlos. Aquí Pedro está hablando de la persecución, cuando quemaban a los cristianos, los ponían en cruces o los tiraban a los leones, y les está diciendo a esta gente, no se asombren, esto es para probarlos. Más bien, alégrense, porque estáis participando en los sufrimientos de Cristo. Y dice el hermano José, hermanos, prepárense, preparémonos, porque puede llegar el momento para cualquiera de nosotros que nos toque ser lanzados al Coliseo, dentro de la arena. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Claro que si la autenticidad de la fe que ustedes profesan, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo. Amén, dice el hermano José. Así que la fe viene puesta a prueba. Preparémonos porque viene el anticristo, dice el hermano José. El Espíritu dice, viene el anticristo. Ha habido muchos anticristos en estos tiempos. Los romanos, por ejemplo, los líderes religiosos, entre comillas, cristianos, que por siglos persiguieron al pueblo de Dios. Anticristos religiosos, anticristos políticos, Hitler, Stalin, y ahora está por venir el anticristo mundial. ¿Estamos listos o estamos nada más diciendo, oh, quejándome, oh, me falta esto, oh, me falta el otro, oh, no, oh, mi café, oh, mi televisión? No, está llegando el anticristo. Prepárate porque si no estás listo tendrás que correr sin ni siquiera los zapatos. Y el hermano José da la escritura Juan 14, la fe viene puesta a la prueba. Así que no hay que sorprendernos si venimos puestos a prueba. Solamente el falso cristianismo te dice quédate sentado en una banca y esa es tu cruz. Dice el hermano José, esa no es tu cruz, esa es tu tumba. Juan capítulo 14 versículo 21 dice la palabra, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que, ¿cómo es que se manifiesta Jesús? Observando sus mandamientos, cumpliéndolos. ¿Cuáles mandamientos? Ve a hacer lo mismo que hizo Jesús y sus discípulos, los apóstoles. Pero alguien puede decir, pero yo no sé como ellos. Pero no hay problema, haz lo que puedas. Si por ejemplo eres cojo, ve a evangelizar cojeando. Aunque nos falte un brazo, aunque nos falte un ojo, hay que seguir luchando por Jesús. Pide el hermano José a la hermana Ángela que lea la siguiente escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice así. Amor y temor en efecto son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente.
Amén, amén, gracias Señor, gracias Jesús, dice el hermano José. Pero luego la Ángela le pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué acaso el amor de Dios expulsa el temor del castigo dentro de nosotros? A lo que el hermano José dice, exacto, si tenemos miedo no somos perfectos en el amor. Porque digamos, amar a Dios es una elección. Podemos hacerlo o no hacerlo. Y es más que una elección, es un mandamiento. Está escrito, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y si no te gusta, tienes que hacerlo igualmente. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te conviertes como el diablo. Y después también hay otros motivos que la Biblia no es lo suficientemente grande para explicarlos todos. Por ejemplo, que si tú no amas a Dios, el diablo entra. En cambio, si amas a Dios perfectamente, eso tira fuera el miedo al diablo, todo. Tú no puedes amar a Dios perfectamente y a la vez tener miedo. Es imposible, dice el hermano José. Jesús ni siquiera tenía miedo cuando estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. El padre o la madre que verdaderamente ama a su familia llega hasta sacrificar su propia vida para salvarlos. Regresa, por ejemplo, a la casa que se está incendiando con tal de salvar al niño que se quedó en la cuna, por ejemplo. Y quizás hasta llega a morir en el intento. Esto es amor perfecto, dice el hermano José. Amor por el prójimo, por el hijo, por un familiar. Jesús nos amó de un tal amor tan perfecto que se lanzó en el fuego para salvarnos y murió en el proceso. Murió en el Calvario antes de la resurrección. Jesús se lanzó y agarró con uñas y dientes su cruz, donde ahí iban todos nuestros pecados, toda la gente que se iba al infierno, toda la gente que tenía que morir en millones y billones. Jesús se las cargó sobre la espalda, caminó todo el Calvario y es por eso que hoy en día estamos aquí amando y alabando al Señor. Y es por esto y gracias a esto que nosotros estamos yendo al cielo. Es por eso que nosotros somos salvos, porque vino uno, Jesucristo, se cargó encima una cruz, no tuvo miedo de cargar una cruz, no tuvo miedo de los clavos ni de la corona con espinas, la lanza en su costado, los clavos en sus pies, no tuvo miedo de estas cosas Jesús. Se cargó de todas estas cosas voluntariamente y es por eso que nosotros somos salvos. Y ahora nosotros ¿qué haremos? ¿Iremos a calentar una banca en una iglesia muerta? ¿Es esto lo que en verdad haremos nosotros? A lo que Ángela responde, no. Es por eso que los que hacen tales cosas, dicen Apocalipsis 3, te escupiré de mi boca. Los cristianos que se avergüenzan de él, de Jesús. Así que hay que recoger la cruz, nuestra cruz, dice el hermano José. Amén, amén, dice Ángela. Y Ángela da una escritura que dice, yo los mando en el mundo como el Padre me mandó a mí. Ahora Jesús nos manda a hacer las mismas cosas que Él también hizo. Como el Padre me mandó a mí, yo los mando a ustedes, dice el hermano José. Que da la siguiente escritura, Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios realizaba extraordinarios milagros por medio de Pablo, hasta el punto de que el simple contacto con los pañuelos y otras prendas usadas por Pablo bastaba para curar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. Así que la curación dice, a veces nos dicen a nosotros, hay uno que bendice el agua y que nos las hace beber o las hace beber a otros y la gente queda sana. Hay otro en vez que cura con su sombra. Hermano José, ¿eso está en las escrituras? Me preguntan a veces. Y yo les respondo siempre, no existe una regla. No puedes decir que aquel que hace beber el agua bendita está equivocado. Ahora la agua en grandes cantidades no sirve para nada. De que todos entran, se tocan y quedan curados, eso es solo una tradición. Pero tú, por ejemplo, puedes bendecir un pañuelo, un agua, no las aguas, no, una agua, un pañuelo. En vez de ir a una iglesia a tocar el agua, puedes ir a tocar un pequeño pañuelo, un pedazo de leño, porque fue bendito por uno que con fe dijo, toma este leño, toma este pañuelo y quedará curado. Eso es fe. ¿Ok? Así que no hay una regla, dice el hermano José. Y nos da la siguiente escritura.
Hechos capítulo 19 versículos 13 al 16. Había allí entonces unos exorcistas itinerantes judíos que también se servían del nombre de Jesús. El Señor en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. La fórmula que utilizaban era esta: los conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia. Los que así actuaban eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? De pronto el poseso se abalanzó sobre ellos y dominándolos a todos los maltrató con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. Esto se supo por todos los barrios de Éfeso, tanto por parte de judíos como de no judíos, con los que el temor se apoderó de todos, aumentando sobremanera el prestigio de Jesús el Señor. Así, hermanos, que no vayamos a hacer exorcismos en el nombre de la Virgen, del santo de aquí, del santo de allá. Ir solo en el nombre de Jesús. Jesús es el único nombre del que el diablo tiene miedo. ¿Qué acaso no se dan cuenta que el diablo por eso ha engañado a muchas iglesias de que les hace rezar a todo tipo de santos menos a Jesús? ¿Se han preguntado por qué? Porque es el único nombre al que el diablo tiene miedo. El nombre del que el diablo tiene miedo no es Pablo, no es la Virgen, no es el catolicismo, no es el protestantésimo, Jehová, es Cristo. Vamos adelante, dice el hermano José, a lo que la hermana Ángela responde sí. Y a lo que el hermano José, mira, dame otra escritura, Marcos 11. Y pienso que a este punto la fe deberá ya haber sido aumentada. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice el hermano José. Jesús me habló y me dijo: debes trabajar y aumentar la fe de los hermanos, que no están acostumbrados a estas cosas. El Señor me puso estas escrituras en el corazón en la mañana y me dijo: debes aumentar la fe. Puntos principales: ojo sobre la palabra, ojo sobre el Señor. Memorizar estas escrituras, aprenderlas, porque esto les dará poder y les dará fe y les dará mucha fe. Y la cosa principal que estoy tratando de hacer es, como Jesús dijo en Mateo 17:20, es por vuestra incredulidad. ¿Por qué no lograron expulsar a aquel demonio? Fue por su incredulidad. Si tú vas y pones tus manos sobre un enfermo y te pones a pensar, ¿quién sabe si queda sano? Quizás no. No debes pensar en estas cosas. Pablo dijo: yo tengo prisionero cada pensamiento. Nuestros pensamientos tienen que estar encarcelados, emprisionados. ¿Dónde? En un camino, el camino de Mateo 7. Por el camino estrecho y angosto que lleva a Jesús. No tambalees, hijo mío, ni a la izquierda ni a la derecha. Como diciendo o dando a entender, no a esta iglesia o no a esta tal doctrina. Siempre derecho, siempre en el camino del Evangelio. De escritura en escritura, de verdad y en verdad. Es lo que yo estoy estudiando y tratando de hacer. Para aquellos que me conocen saben que yo creo solamente en esto, Jesucristo y su Evangelio. Porque mi vida es un camino que tengo que atravesar. Y veo gente izquierda o a la derecha que viene arrastrada por la corriente. Y Jesús me dijo: José, si no quieres caer, debes caminar y poner los pies sobre las piedras. Y José dijo: no veo las piedras, ¿son invisibles? Y Jesús le dijo: son las escrituras. Tienes que apoyarte sobre las escrituras. A lo que el hermano José, es lo que trato de hacer siempre. Caminar solo sobre las escrituras, solo con Jesús, solo sobre la verdad. Y ahora hay medio mundo que me odia, pero ni siquiera uno me ha dado una respuesta. Me han dicho de todos los colores. No hay ni siquiera un insulto que no me hayan dicho. Pero escrituras nunca me mandan. A lo que la hermana Ángela responde: una última cosa que escriben es que dicen que tú no escapaste de Europa porque el Señor te lo mostró, porque estamos en el tiempo del fin, sino más bien porque tenías problemas con las mujeres. A lo que el hermano José dice: con las mujeres, pero todavía tengo problemas con las mujeres. Aquí sobre todo las mujeres, ¿cómo cocinan?
A lo que el hermano José ríe y pregunta, ¿dónde están las pruebas de lo que están diciendo, de lo que me acusan? ¿Dónde? A Jesús también le decían que estaba poseído, pero no daban pruebas. Cualquiera puede decir que Jesús era un poseído, pero ¿dónde están las pruebas? A lo que la hermana Ángela responde, yo soy una prueba de que tú tienes una familia bellísima, que se apoyan y que están juntos para el Señor, para evangelizar, que se ayudan siempre los unos a los otros. A lo que el hermano José responde, gloria, gloria a Dios. Gracias Jesús por los hermanos que han venido a encontrarnos, que también ellos han visto a nuestros niños, maravillosos, que de hecho están todos los 6 activos para el Señor, incluso el más pequeño de 5 años. Gracias Jesús, gracias Señor, dice hermano Ángela y hermano José. ¿Sabías que Jesús les dio el don de sanación al más pequeño de 5 años, no? Tú sabes lo que pasó, le dice el hermano José a la hermana Ángela. Le dice, quiero hacer una paréntesis. Y dijo, había una vez, estaba un panal de abejas muy, muy grande, y no sabíamos qué hacer, y el niño dijo, pidamos a Jesús que se lleve las abejas él mismo. Así que oramos todos juntos que se fueran las abejas, y las abejas desaparecieron. Amén. Oramos en la noche, y al día siguiente mi esposa me dijo, ven aquí en la mañana. Y hermano José dice, ¿qué pasó? Y su esposa le dijo, ven aquí. Lo llevó bajo el árbol donde estaba el panal de abejas y vio que ya no había nada. Y exactamente su esposa le dijo, mira, no hay nada. Y José quedó sorprendido. Y es lo que el hermano dijo que fue la fe de John, su hijo, que logró hacer pidiéndole a Jesús que se llevara las abejas. Así que gloria al Señor, gloria a Dios, dice el hermano José, nuestros niños nos enseñan lo que es la fe. Entre más entremos en el tiempo del fin, más necesidad tenemos de este tipo de fe, dice el hermano José. Y el hermano José nos da la siguiente escritura que sirve para aumentar la fe. Marcos 11:23. Les aseguro que si alguien dice a este monte que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá. Así que hay que creer en aquello que no se ve, dice el hermano José. Así que no creer en lo que ves o sientes, sino creer en la palabra de Dios. No creas al cáncer que ves, que tocas, sino cree en la palabra que dice que ya estás curado. Como dice la escritura Marcos 11:24, por eso les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración si tienen fe en que van a recibirlo. Y dice el hermano José, así que todo lo que pidamos en oración, pidámoslos creyendo que ya lo recibimos. Y así las obtendremos. Así que hay que poner el futuro en el pasado y ver las cosas que no son como si fueran. Esto obviamente es una locura para el mundo, te podrían hasta internar en el hospital mental. Pero es así que vemos milagros. Dice hermana Ángela, no hay que basar nuestra fe sobre la enfermedad que vemos, sobre los ataques del diablo que vemos, sino basarnos más bien sobre la promesa de Cristo que está escrita, porque el diablo acusa a la iglesia. El diablo habla con Dios y le dice, mira Dios, esta gente cree en mí, pero no cree en ti. ¿En qué modo? Tú trabajas un mes o una semana en un lugar y por fe crees que te pagarán al final del mes, y a veces no te pagan. En el mundo es todo por fe. Combaten guerras por fe en Saddam Hussein, por ejemplo. Fe en Putin, fe en Obama. En Irak, miles de estadounidenses a morir militares. ¿Por qué? Por fe en Obama. O en Bush en el pasado. Así es que por fe siguen el diablo. Pero por fe, por frutos, por realidades, la Biblia nunca la han seguido. La fe del mundo, tiene más fe la gente del mundo que tiene fe en su dinero, en sus posesiones materiales, en un trabajo, cosas que los han siempre desilusionado. Tienen más fe de mí, que yo sigo a Jesús, que yo ya vi sus promesas, ya vi sus bendiciones, yo que ya he visto sus curaciones milagrosas, ya he visto las liberaciones que ha hecho del diablo. Ya he visto a Jesús salvar la vida de 3 de mis hijos que deberían haber muerto. Y yo, que ya he probado todo desde la más alta montaña, puedo decir que la palabra de Dios funciona, dice el hermano José.
que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, que la palabra de Dios es más poderosa que la de Satanás, que 1 milímetro de Jesús es mejor que millones y millones de demonios puestos juntos, que Jesús vino aquí al reino del diablo, que entró en la boca del lobo de este mundo y le dio 4 golpes al diablo en su cara, porque así dice en Mateo capítulo 4, le dio 2 o 3 escrituras y lo dejó noqueado, pues las escrituras es algo que el diablo no puede digerir. Y fue por allí 3 años y medio, y cada paso que daba era milagroso, cada mano que imponía sobre cada enfermo era una curación. Ganó el diablo sobre todos los frentes. Sobre el Calvario no es que el diablo haya ganado, que lo haya matado, es él el que se ofreció, Jesucristo. Había dicho, voy a sacrificarme para salvar al mundo, para salvar a las ovejas. Él lo eligió. Y el diablo perdió en todo, de la A a la Z, de la Z a la A, de la alfa a la omega. El diablo perdió en todos los frentes. Tanto que los discípulos quedaron choqueados, que dijeron, si él nos dijo que podemos hacer tal cosa, vamos. Fueron y ¡pum! Pudieron expulsar demonios y todo lo que Jesucristo les había prometido que harían en su nombre. Y de noche y de día ganaron igualmente ellos. Los discípulos murieron, sí, pero murieron dándole la gloria al Señor. Murieron en fe, una fe que yo oro de llegar a poder tener un día, dice el hermano José. Cuando mi día de muerte llegará y que por mi fe en Jesús la tendré. Y después el hermano José le dice a la hermana Ángela que continúe leyendo la escritura de Marco 11, versículos 25 y 26, que dice así: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenselo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará el mal que ustedes hacen. Y dice el hermano José, Jesús está conectando el poder de recibir con el perdón. Está conectando el perdón a los milagros. Dice, crean en su corazón, pero atención. Cuando se pongan a orar, atención, pongan atención. Cabezas cuadradas, pongan atención, dice hermano José. Cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdonen. ¿Por qué Jesús insiste tanto sobre el perdón? En muchas partes habla sobre esto, como por ejemplo en Mateo 18, Mateo capítulo 5, Marco 11. El perdón es uno de los mensajes principales. ¿Por qué? Porque la venganza, la ira, la rabia, el odio, el hacer mal, es una de las potencias, uno de los poderes más fuertes del diablo. Uno de los más grandes demonios es el demonio de la falta de perdón, de venganza, de rencor, el demonio de odio, el demonio que dice mi esposa no es perfecta, porque ve una muchacha en minifalda en la televisión y dice esa es mejor que ella, así que adulterio. Pero esa esposa que piensas mi esposa no es muy inteligente, si fuera estado más inteligente, no se habría casado contigo, dice el hermano José. Hay que considerar el equilibrio, dice el hermano José, así que antes de quejarnos de nuestras esposas, gracias a Dios que no son tan inteligentes, sino cuando se hubieran casado contigo. Así que creo que ya hablamos bastante sobre el tema del perdón, dice el hermano José, y de nuevo toca el tema sobre la hermana Antonieta, que él dice que va a curar, Jesús la va a curar, la va a librar, pero que también tiene que poner de lo suyo, porque de hecho cuando estaban tratando de sacar ese demonio, el demonio se puso a reír, y el problema de esta hermana es que tenía mucho odio contra los papás, que no los había perdonado todavía, no los ha querido perdonar, porque sus papás estaban consagrados al diablo cuando esta hermana tenía 3 años. Y el diablo se aprovecha de esto. Así que dice el hermano José que si no perdonamos, no hemos recibido a Jesús del todo. El perdón lo das aunque no lo merezcas, sino lo das para liberarte de una prisión, dice la hermana Ángela. Y el hermano José dice, yo pararía aquí, si no aquí seguiremos todo el día. Y la hermana Ángela, sí, haremos una pausa musical. Y el hermano José dice, hay que dejar a los hermanos un rato libre a que se vayan a tomar un café o algo. Y la hermana Ángela dice, quiero decir una cosa que me dio bastante ánimo, a tener fe en la palabra de Dios, de creer que la palabra de Dios es verdadera,
cuando tú invocas la palabra de Dios, se cumple. Fue una escritura que vi en la Biblia sobre Pablo que dijo que somos embajadores de Cristo. Y esto me hizo pensar, si nosotros somos embajadores de Cristo, así como somos pequeños, débiles, si nosotros somos embajadores de Cristo, un embajador va a un país extranjero y sabe todo lo que él representa, viene de una organización poderosa detrás de sus espaldas. Todo lo que él dice está sostenido por su gobierno. Él es solo un hombre. Él en sí mismo no tiene poder, es solo un representante. Pero detrás de sus espaldas tiene una organización grande, que sostiene todo lo que él dice. Y así somos también nosotros. Somos pequeñitos, dice la hermana Ángela, que vamos por ahí con la palabra de Jesús. Pero a nuestras espaldas tenemos el reino de Dios que nos sostiene en todo lo que decimos con toda su potencia. Si todo lo que nosotros proclamamos, la palabra contra el diablo, por cualquier necesidad que tenemos, eso está sostenido por todo el reino de los cielos. Detrás de nuestras espaldas hay un gobierno inmenso, dice hermana Ángela. Dando la palabra de Dios, Dios no fallará nunca su palabra, dice el hermano José. Nosotros somos pequeños, pero detrás de nuestras espaldas está Dios, dice la hermana Ángela. El diablo jamás podrá demostrar que Dios es un mentiroso, dice el hermano José. Siempre lo ha intentado, pero nunca lo ha logrado. Y la hermana Ángela dice, hacemos una pausa, y el hermano José dice, está bien, ¿qué nos cantas? A lo que la hermana Ángela dice que va a poner una canción que se llama Ni por fuerza ni por potencia. Y el hermano José dice, vamos. Bueno, este fue el mensaje traducido para el hermano José de radioblas.net, que se llama Conoce tu autoridad sobre el diablo.